Acá tenemos Antropología Bíblica 1. Ya, sobre la formación del hombre y el propósito ya hemos conversado un poco, ¿verdad? Hablando de que el hombre es creado por causa de el Hijo del Hombre, ¿ya? O sea, eso es lo que tenemos que tener claro, ¿verdad? Dejarlo ahí afirmado en el corazón. El hombre no es creado porque sí, ni al azar, ni porque Dios se sentía solo, ni por algún otro motivo, digamos, desconocido. El hombre es creado por causa del Hijo del Hombre, ¿ya? Es creado por causa de que en la eternidad el, el, el verbo de Dios, esta persona de la Trinidad, tenía el propósito de venir a la tierra, tenía este sentir de venir al mundo, ¿ya? Y por eso es creado el hombre, ya como un molde donde Dios iba a entrar, digamos, y iba a hacer su aparición física en este mundo para experimentar la muerte y tomar su trono por resurrección. Ese es el propósito principal. Ahora Dios decide amar a esta criatura, decide amar a este ser creado con ese propósito y con ese fin, y decide que este ser iba a estar por siempre con él, o sea, que este ser iba a ser coheredero juntamente con su hijo. Esa fue una decisión de Dios en la eternidad. Y por eso hay un pacto que se forma en la eternidad, que le llamamos nuevo pacto, pero es más antiguo que el antiguo pacto, donde se establece que si el hombre llega a pecar, ya porque el gran problema de las criaturas es el pecado, o sea, la decisión de separarse de Dios. Ya, ese pecado ya había sido consumado por el ángel en el cielo, quien decide no sujetarse a Dios, sino que apartarse, y en el caso de que el hombre se apartara, ya este fue el pacto que hizo el Padre con el Hijo en la eternidad, en el caso de que el hombre se apartara, eh, el Hijo de Dios iba a cargar con su pecado, ¿ya? El Hijo de Dios iba a tomar el peso, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, o sea, separarse de aquel que es autor de la vida claramente es la muerte, por consecuencia lógica. Si me estoy apartando de la fuente de vida, voy a experimentar la muerte. Pero Dios decide que si el ser humano llegara a pecar, este verbo, este hijo de Dios que iba a venir al mundo, iba a cargar con el pecado del hombre, o sea, iba él a llevar el castigo. Y eso fue algo que ya tenían planeado antes del pecado de Adán. Ya se sabía lo que iba a ocurrir. Ya en el caso que Adán pecara, el Hijo de Dios tomaba él mismo el pecado de Adán sobre sus espaldas y él lo pagaba. Ya iba a ser castigado, digámoslo así, el pecado de Adán en el cuerpo de Jesús en su venida. Ya esto es totalmente radical, esto es sumamente fuerte. Digamos que Dios toma una decisión como esa. ¿Ya? O sea, esa decisión no es como de un Dios en ese sentido, ¿verdad? Dios debería decir, no, el que se opone a mí se pierde y se acabó, ¿verdad? Porque yo soy Dios, ¿verdad? Entonces, si alguna criatura osa separarse de mí, que se pierda, es lo que le corresponde. Pero Dios con el hombre toma otra determinación. Y eso es lo espectacular de la gracia, lo fenomenal de esta decisión, de que Dios decide que aun cuando el hombre pecara, ¿verdad? No iba a cargar él mismo con el castigo, sino que el castigo lo iba a pagar injustamente el Hijo de Dios en su venida. ¿Ya? Eso es fenomenal, ¿ya? Eso es grandioso, algo que mientras más lo pensamos y mientras más le damos vuelta, más nos sorprende. ¿Ya? Nos vamos de espalda con esta determinación de Dios de salvar al hombre a pesar de todo. Y vemos que el hombre se constituye la imagen de Dios, la semejanza de Dios. Vamos a ir ahí a Génesis, ya a ver la creación del hombre ahí en el, en el meollo mismo, ya Génesis 1, y vamos a partir ahí en el verso 26. A ver, ¿verdad? Ahí vemos que cuando Dios hace al hombre
ya hay animales, están todos los animales ya creados. Se habla de aves, de reptiles, digamos, existe ya una fauna que está ya desarrollada, que está, eh, y Dios dentro de todo eso forma al hombre y le dice, lo increíble de esto es que Dios le dice, entonces dijo Dios, hagamos, ya ese plural es importante, lo vamos a ver después, hagamos al hombre a nuestra imagen, ya hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ya, eso es lo primero que vamos a revisar. El hombre es creado a la imagen de Dios, ¿verdad? A la semejanza de... eh, y cuando nosotros leemos este texto, ya lo miramos, aquí la palabra imagen, eh, la traducción griega del Antiguo Testamento, que es la Septuaginta, la versión de los 70, traduce esta palabra imagen con la palabra eikon, ¿ya? Y eikon, ustedes saben que, o sea, eikon nos suena familiar porque es de donde viene la palabra ícono, ¿ya? Ustedes saben lo que es un ícono. Un ícono es una representación física de algo. Ya cuando ustedes abren su computador, ¿verdad? Y tienen íconos en la pantalla, que son digamos, las imágenes con lo que ustedes reconocen el programa para entrar. Ya ustedes reconocen el icono de Word, el icono de Excel, el icono, reconocen los iconos. Y por eso ustedes saben qué programa es, pero el icono no es en sí el programa, el icono es como lo que me muestra del programa. Cuando yo pincho en el icono, entonces entro al programa, ¿verdad? De la misma manera dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. No está diciendo que el hombre va a ser directamente su imagen, ¿ya? Sino que dice, hagamos el hombre a nuestra imagen. O sea, cuando se estudia, ¿verdad? El cómo está escrita este versículo, nos damos cuenta que Dios ya da por sentado de que tiene una imagen. Y el hombre va a ser formado conforme a esa imagen, o sea, similar a esa imagen, a semejanza de esa imagen. Y eso es, podríamos decir, un entendimiento nuevo. La teología clásica ha entendido que el hombre es la imagen de Dios y generalmente se le llama o se entiende esa imagen como atributos, solamente como atributos que no son visibles, como, no sé, como el tener bondad, el tener amor o el tener misericordia con otros. De esa manera se entiende la imagen de Dios y la teología plantea que el hombre tomó la imagen de Dios, pero luego cuando vino el pecado y fue separado de Edén, el hombre perdió la imagen de Dios. Ya así se expresa en la teología. Y ahí hay una discusión teológica muy grande porque algunos dicen que perdió totalmente la imagen de Dios y hay otros que dicen que perdió parcialmente la imagen de Dios. Entonces vemos a teólogos discutiendo este tema, ¿verdad? Unos diciendo que la perdió totalmente y los que dicen que la perdió totalmente, ellos dicen, como perdió totalmente la imagen de Dios, el hombre perdió toda disposición hacia Dios, no puede él mismo volver, por tanto Dios tiene que hacer algo antes de la conversión para que el hombre responda. Y por consecuencia, entonces, todos los salvados están predestinados a ser salvados, ¿verdad? Y caen en esto que se le llama la doble predestinación, donde se dice que todo aquel que es salvo está predestinado antes por Dios porque Dios tiene que hacer algo en él, devolverle la imagen de Dios para que vuelva a tener disposición a las cosas espirituales, de otra manera es imposible. Eso dice un sector de teólogos, el otro dice, no, el hombre no perdió totalmente la imagen de Dios, sino que la perdió parcialmente. Y entonces, se fijan cómo son las peleas de los teólogos, ¿no? Están peleando en cosas que ni siquiera la Biblia está diciendo. ¿Ya? La Biblia nunca dice que el hombre perdió la imagen de Dios, no se expresa en esos términos. Cuando habla del pecado de Adán, cuando se habla de que Adán
desobedece el mandamiento, nunca se habla de que pierde la imagen. ¿Ya? Esa cuestión no, la sacaron de algún lado, ¿verdad? Es por no comprender qué significa el concepto de imagen, o sea, y ni siquiera están respetando el término, porque el término imagen significa apariencia física. ¿Ya? Imagen es eikon, ¿verdad? Atributos físicos, algo que se puede ver, pero claramente cuando se estudia este pasaje y se mira que Dios va a hacer al hombre a su imagen, entonces tenemos que decir que Dios ya tiene una imagen, y eso es un problema teológico, ¿ya? Porque entendemos que Dios es invisible. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿cómo Dios podría decir? Él decir, hagamos al hombre a nuestra imagen. Para eso tendríamos que aceptar que Dios ya tiene imagen. O sea, tiene una representación física, se muestra de alguna forma física y visible, pero eso lo resolvemos fácilmente yendo al Nuevo Testamento. Y así vamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta de estos versículos que están puestos aquí en la presentación, ¿verdad? Vamos a mirarlos. Eh, y, dice, y dice lo siguiente, estos tres versos que están puestos aquí. Hebreos 1:3. Dice, ahí léanlo conmigo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, está hablando de Cristo, del Hijo de Dios, que es la imagen de su sustancia. O sea, ahí vuelve a aparecer la palabra eikon. Él es el eikon de la sustancia de Dios, es la imagen de Dios. Luego Colosenses 1:15 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y 2 Corintios 4:4 nos dice, la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, claramente, los apóstoles tenían la comprensión de Cristo como la imagen de Dios. Y cuando entendemos eso, aceptamos que el Hijo de Dios es la imagen de Dios, quiere decir que siempre lo fue, incluso en la eternidad. Cuando aún Cristo no había venido en carne, ya estaba planeado que viniera. O sea, cuando el Hijo tiene el sentir de venir a este mundo, ya se establece para él una imagen, un cuerpo. Desde ese momento ya el Hijo pasa a ser la imagen de Dios, lo que de Dios iba a ser visible. No sé si me entienden. Las criaturas iban a conocer a Dios por medio de su Hijo, por medio del Hijo. Ya lo iban a conocer visiblemente por medio del Hijo. Eso ya estaba determinado anteriormente. Por eso él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Lo que Dios está planteando ahí es que el hombre no iba a ser un ser independiente de él, sino que iba a ser una consecuencia de que el Hijo viniera a la tierra. Iba a ser el molde por el cual su Hijo, la imagen, su imagen iba a venir. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y eso está hablando de atributos físicos. Iba a decir que Cristo iba a tomar la forma de este ser. ¿Ya? Y ahí, ¿verdad? Entendemos perfectamente la sentencia. La sentencia es más profunda de lo que creemos. Y entendemos que cuando Adán come el fruto en el huerto, peca y es sacado de Edén, no pierde esta imagen. Ya hablar de perder la imagen es decir algo que no simplemente no está en la Biblia, ¿verdad? Que no aparece ahí como sentencia. No hay una pérdida de esa imagen. Seguimos manteniendo la imagen de Dios. Cuando Cristo vino a esta tierra, vino como uno de nosotros, creció como un ser humano normal y de maduro, a los 30 años, llegó a tener nuestra apariencia. Ya, si cualquiera de ustedes se compara con Cristo en la tierra, son lo mismo, son el mismo ser, tienen la misma forma, la misma apariencia. A eso se refiere que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Fuimos creados conforme a la apariencia que Dios iba a tener al momento de encarnarse. ¿Ya? No sé si eso queda claro, ya de repente hay, o es difícil de agarrar el concepto en una primera instancia, digamos, hay que darle alguna vuelta. No sé si hay alguna pregunta con eso, o si estamos bien y seguimos adelante. Don Jonathan, Yo tengo, dígame. me extravié
en la parte donde menciona, no, que no sé cómo decirlo de otra forma. Me extravié cuando estaba explicando la teología clásica, ¿Mm? en donde se entiende que, o donde se explica que nosotros en realidad, ahí se explica que somos la imagen de Dios, pero por lo que usted explica, nosotros vendríamos siendo como la consecuencia de la imagen de Dios. No sé, esa parte ahí como que Eh, me mm, perdí. ya, no, mira, la teología clásica, lo que siempre se expone en la mayoría de las teologías sistemáticas y todo eso, se expone de que el hombre es la imagen directa de Dios. ¿Ya? O sea, se expone, el hombre es la imagen de Dios, o fue creado, digamos, como la imagen de Dios. Pero imagen no se entiende como apariencia física, sino que imagen se entiende como atributos, ya Ya. como atributos no físicos, digamos, como atributos como la misericordia, la bondad, la capacidad de tener empatía, todo en lo que nos parecemos o los atributos comunicables de Dios, ¿verdad? Los puso en Adán y por eso la teología tiende a exaltar a Adán como un ser perfecto. Ya se dice que Adán era completamente perfecto, era acabado, era sabio, era todo eso, que todo eso se nos viene al suelo cuando Adán decide comer el fruto miserablemente, ¿verdad? Y desobedecer de esa manera terrible a Dios. Eh, pero todo lo malo del hombre se lo atribuyen a la caída. ¿Ya? Como Adán cae, como Adán peca, entonces pierde, ellos se expresan en esos términos, pierde la imagen de Dios y al perder la imagen de Dios se vuelve un ser corrupto. ¿Ya? Y le sacan todo lo malo del hombre solamente a ese punto, solamente a la caída. ¿Ya? E incluso algunos teólogos van más allá todavía y hablan de que Jesús vino o que el propósito de Jesús es devolvernos la imagen de Dios, o sea, volvernos a nuestra condición primaria de Adán. ¿Ya? Es como devolvernos al huerto, ya darnos la imagen que en Adán perdimos, una cosa así, que tampoco lo vemos expresado en la misión de Cristo. ¿Verdad? Jesús tampoco dijo, yo les vengo a devolver lo que perdieron en Edén, tampoco nos dice, yo los vengo a restablecer como los nuevos Adanes en Edén, anden desnudos, ¿verdad? Nunca lo expresa de esa manera, ¿verdad? Pero algunos lo entienden así, el Evangelio lo entienden como que volvimos a la condición que teníamos en el huerto, ¿ya? Pero la Biblia no expresa eso, ¿ya? Adán no era un hijo de Dios como lo somos nosotros ahora. Ya Adán todavía no recibía los efectos de la redención de la sangre de Cristo. Por lo tanto, Adán era una criatura distinta, o sea, no tenía el estatus de hijos de Dios como lo entendemos ahora, como los hijos de Dios lo tienen ahora los que ponen la fe en Cristo. Adán sí estaba destinado a la salvación, estaba destinado a ser salvado por medio de Jesús de todas maneras. O sea, si Adán no pecaba, de todas maneras Jesús venía y se lo llevaba al cielo, a él y a toda su descendencia, en esta tierra, el ser humano. Digamos, el ser humano iba a estar en el cielo sí o sí. Si no pecaba, Cristo venía, Cristo se lo llevaba, y si pecaba, ¿verdad? La diferencia es que Cristo venía, primero tenía que morir en expiación por él, o sea, tenía que morir como un pecador, tenía que pagar él el precio del castigo del hombre, y luego se lo llevaba al cielo igualmente y estaba allá. El hombre tenía ese seguro de vida, digamos, eh, de que Cristo lo iba a salvar de todas maneras. Entonces, entendemos que, digamos, somos la semejanza de la imagen y por eso aquí aparece esta figura, ¿verdad? Dios, la imagen de Dios es Cristo, ¿ya? La imagen de Dios no es el hombre directamente, la imagen de Dios es el Hijo de Dios y nosotros fuimos creados a semejanza de esa imagen o parecidos a la imagen de Dios. ¿Mm? Eso hace una diferencia sustancial en el entendimiento que tenemos de la antropología, ya de cómo fuimos creados, de para qué fuimos creados. Podríamos decir que nosotros fuimos creados con unos planos que ya estaban hechos, ya con los planos de Cristo, con los planos del Hijo de Dios. Los planos ya estaban construidos, ya así iba a ser Jesús, así iba a ser el Hijo de Dios, y nosotros fuimos construidos con los mismos planos, ¿ya? ¿Para qué?
diéramos la bienvenida a Cristo cuando Él viniera a este mundo. Eso es lo primero que hay que decir con respecto a la creación del hombre. Ya fuimos Pastor, creados, ¿sí? una Dígame, consulta. Nicole. Es que cuando usted dice los planos ya estaban listos, o sea, quiere decir de que si nosotros fuimos a imagen, a semejanza, ¿cierto?, de Dios, de Jesucristo, o sea, en la eternidad, ¿ya era así Él físicamente? No, ahí hay que hacer la diferencia. Ya Jesús todavía no se encarnaba. ¿Ya? O sea, antes de la encarnación, ya Dios no tiene una imagen visible todavía. ¿Ya? Ya. Dios es Dios, ya Dios está en la eternidad, fuera del tiempo, fuera del espacio. Él construye, dijimos en la primera clase, él construye un espacio en sí mismo, ¿ya? Pero él no era visible. Él como verbo, antes de la encarnación, no es visible. ¿Ya? No tiene, pero cuando el Hijo tiene este sentir, ¿verdad? Este sentir dijimos que era un sentir humilde de exaltar a su Padre y de venir al mundo, de experimentar la muerte. En ese momento, podríamos decir, se dibujan los planos, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? De esa manera ya estaba destinado la forma que iba a tener Él al venir. Y nosotros fuimos construidos, nosotros vinimos antes, ¿ya? Pero vinimos para esperar a aquel que iba a venir. ¿Ya? Entonces es como cuando, haciendo una analogía, digamos, es como cuando, no sé, ¿quién han hecho galletas alguna vez? Eh, Cuando uno hace galletas, ¿verdad? Antes de hacer la forma de las galletas, hace el molde, ¿verdad? Y cuando uno hace el molde, lo hace de la misma forma que quiere que quede la galleta, ¿verdad? Pero el molde se construye primero. Y hay uno ya tiene el molde, pero la galleta no la tiene todavía. Pero lo importante es la galleta, no el molde, ¿verdad? Entonces, después, con ese molde, yo le echo la masa, ¿verdad?, encima y formo la galleta. De la misma manera, nosotros, el ser humano, podríamos decir que es como el molde del Hijo de Dios. Dios nos hace primero, pero pensando, o sea, con la forma de que iba a tener Jesús. Ya cuando ustedes construyen el molde, no lo construyen al azar, ¿verdad? Sino que ya están pensando en cómo quieren la galleta, ¿ya? Sino que la galleta ya tiene una forma, digamos, ¿ya? Y construyen el molde a la imagen de la galleta. ¿Ya? Lo hacen primero y luego echan ahí y podríamos decir, Dios construye este molde del ser humano y luego se vacía en este molde, ¿verdad? Y toma nuestra forma y viene en semejanza de hombre. ¿Ya? Eso es lo que dice Filipenses, ¿verdad? Vino en semejanza de hombre, se vació en este molde que es el ser humano y salió con esta forma, ¿ya? Pero el Hijo es anterior. Aunque, como tú dices, el Hijo llegó a tener esa forma cuando se encarnó hace 2000 años atrás. Jonathan, ¿sí? Una pregunta más relacionada a lo mismo. Entendemos que la imagen de Dios es Cristo, en base a los versículos ¿Sí? que vemos. Y que nosotros somos la semejanza de la imagen ¿Mm? de Cristo. La consulta sería la diferencia, porque la semejanza claramente no es lo mismo. ¿Ya? Somos semejantes, pero no somos iguales. Y la semejanza estaría dado en los atributos que Sí, Dios tiene. claro, pero estamos hablando principalmente de atributos físicos, o sea, de apariencia. ¿Ya? Eikon habla principalmente de apariencia. ¿Ya? Y habla también la escritura, ¿verdad? Hay dos palabras que se traducen como imagen. La primera es eikon, que habla de atributos físicos, ¿verdad? Y la otra palabra que se utiliza, que también se traduce en la escritura como imagen, ¿ya? También habla de atributos no físicos, o sea, también es verdad que Dios nos formó con ciertos atributos, eh, digamos, que no son físicos, digamos, atributos que corresponden o se corresponden con Dios, ¿ya? Que quizá podríamos entender como la inteligencia, como la capacidad de razonar, como un montón quizá de otros atributos que compartimos con Cristo. ¿Ya? Eso, digamos, básicamente, ya se refiere como a las dos cosas cuando hablamos de, de semejanza. ¿Ya? Pero lo importante de entender es que Dios no nos creó directamente a nosotros, sino que nos crea por medio de su Hijo o para su Hijo.
ya pensando en que su hijo iba a venir. Ese es el centro el centro de todo. Gabriel, ¿me iba a preguntar algo? Sí, pastor, la consulta es, no sé si me estoy adelantando un poco, pero nosotros fuimos los únicos creados a la imagen de Dios. Los ángeles no tienen nada que ver con esa imagen a través de Cristo. Ya, los ángeles fueron creados como servidores ya en el reino de los cielos, y los ángeles, ahí hay un, digamos, algo difícil o de responder ahí, porque no está esa certeza, ya si los ángeles tienen la forma que muestran, o si ellos muestran esa forma porque desean mostrarla, pero el ángel cuando se muestra, tiene apariencia de hombre. ¿Ya? Cuando el ángel aparece físicamente, siempre en cada una de las ocasiones aparece como, y se le llama varón, incluso se le llama el varón de Dios, y aparece, digamos, con esa forma física parecido a un hombre, parecido a un ser humano, ya, pero ahí no está claro, ¿verdad? La angelología no llega a ese punto de decirnos si el ángel tiene esa forma por naturaleza, digamos, o si toma esa forma para mostrarse a nosotros. ¿Ya? Por la evidencia que tenemos, parece que el ángel decidiera cuándo ser visto y cuándo no, ya cuándo mostrarse y eh, cuándo quedar, digamos, oculto a nuestros ojos. Ya parece que tuviera esa capacidad, pero generalmente al mostrarse, él se muestra como parecido a un ser humano, ya en la mayoría de las ocasiones, porque también cuando vimos la angelología, se acuerda que ahí Mauricio me preguntaba por querubines, serafines, cuando el ángel es visto en visión también se ve de diversas maneras, se ve de distintas formas, pero cuando aparece físicamente, por lo general aparece como un hombre. Y en Hebreos también aparece, dice algunos, sin quererlo hospedaron ángeles, sin saberlo, ya hablando Entonces, en ese sentido, los ángeles compartirían de alguna forma la apariencia del hombre, pero no está escrito directamente en la Biblia que los ángeles fueron creados a la imagen de Dios. ¿Ya? Así que no podríamos hacer esa aseveración así 100% tajante. ¿Ya? Del hombre sí la podemos hacer porque ahí está explícito, ¿verdad? Y dice ahí 1.26 de Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pastor Francisco, ¿Sí? Don Giuseppe. eh, ¿se entiende lo expuesto? Según lo que es imagen en relación a la palabra icon, ¿Mm? más me queda una duda porque esta palabra icon viene del griego y está expuesta en la Septuaginta y de ahí se toma lo que se está exponiendo. Más ¿Mm? me gustaría a lo mejor también estudiar, saber del original del hebreo, si calza con icon. ¿Mm? Claro, yo me voy al griego para estudiarla de ahí, porque estudiar la etimología de las palabras en el hebreo es más complicado, ya en el sentido de que el hebreo es un idioma que una palabra significa demasiadas cosas. ¿Ya? El hebreo de verdad es muy amplio, ¿ya? En el uso de las palabras, tiene muy pocas palabras también, por lo tanto una palabra puede significar una multitud de cosas. ¿Ya? Entonces depende del contexto. Ya hemos hablado, por ejemplo, del ruaj de Dios, que significa espíritu, significa ángel, significa demonio, significa viento, significa tormenta. Ruaj puede significar cualquier cosa que el viento produzca. Eh, Hablamos de la palabra barak, que aparece en la Biblia también, que Maldición. parece decir una sentencia de Dios, que puede ser tanto de bendición como de maldición. Hay varias palabras, y lo mismo pasa con esta. Entonces, por eso se estudia desde el griego, porque se supone que cuando se hizo la traducción al griego, se buscó la mejor palabra, y el griego tiene muchas palabras. El griego, al contrario del hebreo, tiene palabras específicas para cada cosa, ¿ya? Y digamos, es muy fino en cuanto al significado. Hay muchas palabras con significados levemente distintos. Entonces,
los traductores escogen Eikon, y la Septuaginta es la Biblia que tenían los apóstoles. ¿Ya? O sea, que el Nuevo Testamento está la mayoría basado en la Septuaginta, más que en los originales, digamos, en el texto masorético, digamos, que es el texto hebreo en sí. ¿Mm? Así que por eso yo les hablo desde ahí, ya desde el griego, y lo otro es que el hebreo también me es más desconocido, ya a mí personalmente, ya no he hecho cursos, digamos, y no me he metido con ese tema, ¿verdad? Entonces el hebreo me es mucho más escurridizo, digamos, que el griego, ya que el griego tiene sus diccionarios, es mucho más accesible de estudiar, ya estudiar el hebreo es cosa terrible. Gracias, pastor. Por eso no me voy ahí. Entonces eso, ya si vamos avanzando, vamos a irnos ahora a un tema que es fascinante con respecto a la diferencia que hay entre Génesis 1 y Génesis 2. Ya, clásicamente, digamos, se ha entendido que Génesis 2 es un resumen de Génesis 1, ya se ha explicado de esa manera, se ha entendido de esa manera durante mucho tiempo, que Génesis 1 y Génesis 2 forman parte de un mismo relato. ¿Ya? El drama de entenderlo así es que Génesis 1 es muy distinto a Génesis 2. O sea, en cosas sustanciales, digamos, en cosas de esencia. Si vamos a ver Génesis 1, del 27 al 30, ya ahí está puesto, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, aparecen dos seres, ya, hombre y mujer creados en una misma instancia, que los dos son bendecidos con una bendición que dice ahí, fructificad y multiplicados, llenen la tierra, sojuzguenla, señoreen, etc. Y fíjense lo que les dice, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, ya, que está sobre toda la tierra. Eso es importante de considerar, ya, que está sobre toda la tierra. Eh, eh, mm, mm, eh, Ya, ahí Margarita también nos hace en el chat ahí un aporte, ya para considerarlo desde el hebreo, que es lo que pregunta ahí también Giuseppe. ¿Ya? Fijémonos en esto de Génesis 1, ¿ya? Varón y hembra, sobre toda la tierra, se les da amplio espacio para actuar, se les da toda la tierra. O sea, es una misión que lleva toda la tierra, ¿ya? Que está sobre toda la tierra. Eso es lo que está diciendo ahí. Sin embargo, Génesis 2, vamos a mirar ahí, ¿ya? El Génesis 2 dice, entonces, no sé por qué me quedó fuera ahí de la pantalla. Ahí sí. ¿Les aparece fuera de foco, no? La diapositiva. ¿Os parece bien? ¿No? Se ve bien, al Ya, menos se ve bien. para Ya, mí. a mí se me está viendo mal aquí. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Ya? Y fíjense que le da para vivir y lo restringe, ¿verdad? Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, etc. Tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto de Edén, y luego dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, digamos, el sentido lógico o nuestra primera reacción ante estos dos versículos es intentar fundirlos. Ya, eso es nuestra primera reacción, y también fue claramente mi primera, así como instinto, digamos, que a entender que está hablando de lo mismo y a intentar fundir los dos en una misma historia, porque entendemos que es un evento el que ocurrió,
y tratamos de entenderlo desde el punto de vista de Génesis 1 y también del punto de vista de Génesis 2. Ya tratamos de fundir los dos relatos, pero la verdad es que los dos relatos chocan bastante. ¿Ya? Chocan porque en el Génesis 1, por ejemplo, tenemos que los animales son creados y después el hombre. ¿Ya? En el Génesis 2 vemos que Dios forma al hombre, lo pone en el huerto y después forma los animales. ¿Ya? En el Génesis 1, Dios le dice al hombre, tienes toda la tierra, las plantas que están sobre toda la tierra. Y en el Génesis 2, Dios planta un huerto y lo restringe al huerto. Y les dice, todos los árboles del huerto puedes comer. Entonces es como si Dios primero les dice toda la tierra y luego planta un huerto y lo pone en el huerto. Entonces es como extraño. Ya los crea varón y hembra y después cuando planta el huerto pone al hombre solo. Entonces ahí nos puede preguntar que dejó a la mujer afuera y después le hizo otra mujer por la costilla, ¿verdad? Entonces, entonces tratamos de fundir los dos relatos y es complicado. Ya no es fácil, digamos, de entender, pero generalmente se ha tratado de comprender así y con el tiempo, cómo se entiende, digamos, el Antiguo Testamento, especialmente los escritos de Moisés, se ha planteado una teoría que no sé si ustedes la han escuchado, que es la tesis documentaria o la teoría documentaria. No sé si la han escuchado por ahí. Ya, la teoría documentaria dice que los escritos de Moisés, ya estamos hablando del Pentateuco, tiene varias fuentes, ya es lo que ellos dicen. Ya yo personalmente no estoy de acuerdo con la teoría documentaria, pero se la expreso para que sepan que existe, ya que dice que tienen distintas fuentes, ya 4 fuentes, ya se está hablando ahora de 4 fuentes, de una fuente yavista, le llaman ellos, que le llaman a Dios Yahvé o Jehová, de una fuente elohimista, que trata a Dios como Elohim, de una fuente sacerdotal y de una fuente deuteronómica. Ya, ellos dicen estas 4 fuentes son escritos que se escribieron en distintos periodos del pueblo de Israel, que tienen distinto carácter, distintos énfasis, y que el Pentateuco sería una mezcla de estos 4 escritos. O sea, sería 4, o sea, tendría 4 fuentes distintas y nuestro Pentateuco sería como una ordenación de los distintos relatos. Entonces, bajo la tesis documentaria, se explica que Génesis 1 es una fuente yavista, una fuente elohimista, y Génesis 2 es una fuente yavista. Por lo tanto, vienen de periodos distintos del pueblo de Israel y son 2 explicaciones diferentes. Por eso no coinciden, digamos. Entonces, como fueron escritas en distintos tiempos y todo eso, entonces esa es una explicación que se le da a la diferencia entre Génesis 1 y Génesis 2. Dice, vienen de fuentes distintas, escritas en tiempos distintos, bajo distintas circunstancias, etc. Ya, esa es una explicación que se le da, que se le enseña a los estudiantes de teología y a los estudiantes de seminario. Por eso los que pasan por esos seminarios quedan más ateos después que los quedan peor de cuando entraron, digamos, entran con fe y salen, y salen sin fe, porque la verdad es que si entendemos de esa manera las escrituras, estamos diciendo que al final nuestra Biblia, cuando abrimos el Génesis, es una compilación de escritos antiguos, ¿ya? Le perdemos autoridad a la escritura. Ya decimos, aquí estoy viendo una explicación que se le dio en un tiempo y aquí estoy viendo otra. ¿Ya? Así que no sé, es complicado de tomar por ese punto. ¿Ya? Y cuando se estudia la teoría documentaria, hay cosas interesantes que se pueden sacar de ahí, pero no nos podemos jugar por eso. Ya tenemos que mantener nosotros la visión que Jesús tenía de las escrituras de Moisés. ¿Ya? Y Jesús respetó los escritos de Moisés como si fueran escritos por Moisés. ¿Ya? O sea, frente a eso, ¿verdad? Porque hay algunos teólogos que desprecian a los que piensan que el Génesis fue escrito por Moisés, por ejemplo. ¿Ya? Y ellos dicen, no, que lo que pasa es que ustedes piensan que el Génesis fue escrito por Moisés porque no han estudiado todavía.
porque están como en un rango de ignorancia todavía, pero si estudian un poco más se van a dar cuenta que de verdad el Génesis no fue escrito por Moisés. ¿Ya? Y de esa manera se plantea, digamos, ¿verdad? Como que los académicos son los que entienden que no está escrito por Moisés, pero al cristiano normal, digámosle que sí nomás. Ya digámosle que sí, porque para qué vamos a entrar en conflicto. ¿Ya? Y ese es un conflicto grande que sufren los cristianos cuando se meten en los seminarios teológicos. ¿Ya? Yo tengo amigos que estudiaron en seminario y ellos se enfrentaron a ese conflicto muy fuertemente. Y un amigo muy cercano que tengo que se está graduando este año del seminario en Santiago, y él dice que cuando veían estos ramos y esta asignatura, ellos impactados decían, ¿y cómo vamos a decirle esto a la iglesia? ¿Cómo vamos a enseñar esto? ¿Verdad? Y ellos le decían, no, que eso es para ustedes nomás, ¿verdad? Ustedes a la iglesia le enseñan que de verdad que le dicen que Moisés lo escribió, pero ustedes saben que no. Entonces es un conflicto interno muy, muy fuerte el que ellos sufren, ¿verdad? Por eso yo les invito a entender, ¿verdad? Que el estudio no va en contra de la revelación, ¿ya? Sino que el estudio nos debe afirmar que de verdad los escritos son inspirados por Dios, que no son simples documentos históricos, ¿ya? Sino que es revelación, es palabra de Dios, ¿ya? Y en ese sentido entendemos que es palabra de Dios y no es por falta de estudio, sino que es como consecuencia del estudio, ¿ya? Y que mientras más estudien y más se especialicen ustedes, más crean que la Biblia es palabra de Dios, ya más entiendan en la revelación y más crean en ella. ¿Ya? Eso es algo que tenemos que afirmar constantemente, ¿ya? Y que como Jesús dijo que Moisés escribió el Pentateuco, se acabó y no hay más discusión, Moisés lo escribió, ¿ya? Para mí eso es mandatorio, ¿ya? Jesús dijo, ¿verdad? Jesús dijo, habló de los escritos del Pentateuco como escritos por Moisés, y él dijo, si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿Ya? Por tanto, si Jesús dijo que Génesis lo escribió Moisés, se acabó. ¿Ya? Hasta ahí quedó la discusión, ¿no? Ya Jesús sabe, ¿verdad? Jesús sabe. Entonces no le voy a creer más a un teólogo que a Jesús mismo, ¿verdad? Jesús dijo, los escritos están escritos por Moisés, ya hasta ahí se acabó la discusión. Entonces, hay que entender la diferencia entre Génesis 1 y Génesis 2 desde la misma escritura, ya no aludiendo a cosas externas, sino desde la misma Biblia. Y una forma de comprenderlo es la teoría que vamos a mostrar ahora, que es que Génesis 1 y Génesis 2 no corresponden al mismo evento, ya no están hablando de una misma cosa, ya sino que están hablando de eventos separados, y separados por una buena cantidad de tiempo. Ya, es decir, que Génesis 1 nos está mostrando la creación del hombre como ser humano, y Génesis 2 nos está mostrando la ascensión de ese ser humano a un ser espiritual. Ya nos está mostrando el soplo de Dios, porque si ustedes se fijan, el soplo de Dios no aparece en Génesis 1, aparece solo en Génesis 2. Génesis 1 no nos dice que Dios sopló aliento de vida sobre este hombre, ¿ya? Sino que nos aparece el soplo en Génesis 2, a Adán, ya como nombre propio, Adán. En Génesis 1 se nos relata la creación de un macho y hembra, de un varón y hembra, y dice varón y hembra los creó. Y la palabra varón y hembra es la misma palabra utilizada para los animales, como macho y hembra, ¿ya? Entonces, eso es importante de considerar. Y lo que vamos a plantear esta mañana es que Génesis 1 y Génesis 2 son eventos distintos. Habla de eventos separados, diferentes, y de esa manera, de verdad que podemos explicar muy bien el relato del Génesis, y también podemos explicar la observación científica sin tener conflicto ya con ella. Ya el conflicto que se nos da con la observación científica, que tienen los creyentes con la observación científica, es la siguiente, que cuando nosotros nos vamos hacia atrás en las genealogías de la Biblia, ¿ya? Resulta que Adán fue, el tiempo de Adán es el año 4000 antes de Cristo. ¿Ya? O sea,
si fijamos una fecha, si fechamos a Adán, ya que lo podemos hacer porque tenemos toda la genealogía hasta Adán, lo fechamos en el 4000 antes de Cristo. Esa es la fecha que tenemos para Adán. Entonces resulta que nosotros estaríamos diciendo que el día 6 de la creación fue el 4000 antes de Cristo. Y esa posición han adoptado muchos cristianos y tratan de defender con, digamos, con toda su pasión que la Tierra tiene 6000 años. O sea que la Tierra fue formada el 4000 antes de Cristo. Y realmente cuando se ha hecho la observación científica es muy difícil el día de hoy sostener eso. Ya es la invitación que hace en el texto que yo les dejé en el primer capítulo, Lennox, ya en su texto que habla del Génesis, y él dice, estamos en una situación parecida a la situación de Copérnico. Ya cuando todas las pruebas científicas decían que girábamos alrededor del Sol, ¿verdad? Pero muchos creyentes insistían en que el Sol giraba alrededor de la Tierra y estuvieron dispuestos a condenar a Copérnico. Y dice, estamos en la misma situación. Todas las evidencias nos dicen que la Tierra tiene mucho más de 6000 años. ¿Verdad? Que el hombre en la Tierra tiene mucho más de 6000 años. Pero nosotros, por fechar a Adán, estamos insistiendo en que la Tierra tiene 6000 años. ¿Ya? Entonces, esa posición, ¿verdad? Podría ser piedra de tropiezo en nuestra propia evangelización. ¿Ya? Y como les digo, la teoría que vamos a plantear esta mañana nos va a librar de ese escollo. ¿Ya? Vamos a poder entender que el hombre lleva mucho tiempo en la tierra sin hacernos mayor problema. Adán tiene 4000 años, pero el hombre no fue creado en los tiempos de Adán. El hombre fue creado mucho tiempo antes, en Génesis 1. Ya Génesis 2 nos muestra a Adán, ya un antepasado nuestro reciente, en el cual Dios sopló aliento de vida. ¿Ya? Pero el hombre fue creado hace mucho tiempo atrás y ya vamos a ver que eso concuerda perfectamente con la evidencia que existe. ¿Ya? Lo vamos a ver de esta manera, ¿ya? Así como lo vemos en este gráfico. Y en este gráfico se nos muestra que el hombre fue creado en el 6º día de la creación. Vamos a ver si yo no lo... Ay. ¿Se ve bien la diapositiva o no? Se ve bien, pastor. Sí, a mí a mí en el celular no se me ve bien. Ya aparece, ahí sí. Ya, le tenía abierto el zoom al celular, por eso no, ahí sí. Ya. Aquí está. Entonces, el hombre fue creado al 6º día, y eso es lo que nos dice Génesis 1. Ya Génesis 1 nos relata esta creación del varón y hembra al 6º día. Ya, pero no se nos dice que este hombre fue y Dios sopló aliento de vida sobre él. Ya se nos dice que Dios le dio una misión a estos seres humanos creados el 6º día, y la misión fue multiplicarse y llenar la tierra. Por eso esta misión no es compatible con un huerto. ¿Ya? Dios no puede decirle a Adán, llena toda la tierra, y después restringirlo a un huerto, porque Adán tiene que llenar toda la tierra. ¿Ya? Entonces, esta misión del primer ser humano de aquí fue multiplicarse, llenar la tierra, gobernar sobre los demás animales, ¿verdad? Y vemos que el ser humano lo hace, ¿verdad? El ser humano lo hace. Si nosotros nos vamos a la evidencia científica, vemos la aparición del Homo sapiens. Vemos la aparición del sapiens en un momento en la Tierra, ya vamos a ver las fechas, y que aparece de la nada. O sea, aparece de repente en la historia y no se entiende cómo aparece. Por eso yo todavía creo que Dios creó directamente al hombre de la tierra, y que aparece en el escenario en un tiempo histórico hace aproximadamente 2 millones de años atrás, y empieza a conquistar todo por delante. Ya empieza a conquistar de una manera, empieza a llenar la tierra. Es lo que nos dice la Escritura. Empieza a llenar la tierra literalmente, a viajar, a conquistar los lugares, los territorios, los terrenos. Y hay un tiempo indeterminado, ¿verdad? Desde que ocurre esto hasta que aparece Adán. Adán, como le digo, es un antepasado reciente. Adán aparece en la era de los metales, en la edad de los metales.
porque vemos que ya hay instrumentos musicales creados, que hay flautas, se nos habla de Génesis, se nos habla de oro, de que sacaban oro de los ríos de Edén, dice en ese lugar hay buen oro, hay piedras preciosas, por lo tanto el hombre ya dominaba técnicas dominaba las técnicas del oro y de los metales preciosos, ya, o sea, ya había todo eso, estaba en plena edad de los metales, Adán, cuando Dios sopla aliento sobre él, ¿ya? Por lo tanto, Génesis 2 nos va a relatar digamos, el ascenso del ser humano como un animal común a un ser espiritual. Ya la elección de Adán viene aquí hace 6.000 años atrás, o sea, en el año 4000 antes de Cristo, más o menos, y aquí es tomado Adán, y eso es lo que nos relata Génesis 2, y es puesto en el huerto. Dentro del huerto, Dios forma a Eva de una costilla de Adán, y ahí entendemos una sentencia que por lo general no entendemos siempre, que cuando Dios saca a Eva de la costilla, le dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Ya? Entonces, si Adán de verdad no tuviera padre y madre, esa sentencia no tendría en verdad sentido para ellos. ¿Ya? Lo que Dios está diciendo es, Adán y Eva van a cumplir y van a ser, digamos, como la primera familia y van a ser como el ejemplo de familia hacia adelante. Y dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Si Adán no tiene padre y madre, ¿verdad? No tendría sentido la sentencia para ellos. Entonces tendría sentido a lo mejor para todos los demás, pero no para ellos en quienes se está diciendo. Entonces, Adán dejó padre y madre en ese sentido. En ese sentido afirmamos, Adán tenía ombligo, ya que es la gran digamos, discusión, ¿verdad? Adán tenía ombligo, porque Adán nació de padre y madre. La que no tiene ombligo es Eva, ya porque Entonces, Eva fue formada directamente en la costilla de Adán. ¿Sí, Ariel? perdón, entonces, pastor, es que aquí me salta una duda. ¿Mm? Adán entonces no es creado para recibir el aliento de vida, sino que es escogido de entre los hombres que ya existían. Claro, es escogido dentro de todos los hombres que ya habían. Es Entonces, tomado uno. ya, entonces como que me complica un poco el relato bíblico en Sí, el 2:7, donde dice, entonces Jehová Dios formó al hombre de polvo. Ese formó al hombre sí, no sí, se por eso te digo. refiere precisamente a la formación de Adán, sino que se refiere a formó al hombre en el día sexto. Perfecto, sí, señor. Ya, ok, estoy Perfecto. entendiendo. Ya, Vale. el entender ese pasaje que tú pusiste es la clave de todo. Ya, entender solo ese verso, el 2.7, ¿verdad? Porque ahí en el 2.7, como tú dices, dice el relato del Génesis 2, dice entonces, bueno, parte diciendo que no había hombre para que labrara la tierra, Sí, que no existía antes de que hubiese, entonces no existía el hombre. Dice, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sí, sopló sobre él aliento de vida. O sea, está dando una vista general de lo que ocurrió. Ya no está perfecto. hablando específicamente de que al mismo hombre que formó sobre la tierra le sopló aliento, sino que está hablando en el sentido de humanidad. Ya Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ya hablando de mucho tiempo atrás, Está y contando sopló nomás. sobre, claro, y sopló sobre él aliento de vida. O sea, la sintaxis no se rompe. Se entiende de esa manera, que después, mucho tiempo después, haya elegido uno y a él le sopló aliento de vida específicamente, él está representando a la humanidad. Por Perfecto. tanto, entendiendo de esa manera, se entiende el pasaje, se entiende el Claro. versículo, pero hay que cambiarle la perspectiva. En Hay ese que sentido, cambiarle Adán pudo haber claro, sido Juan, Pedro, cualquiera. claro, claro. Ya, ok. Adán es digamos, según la Al que le, etimología de, al sí, que no, le tocó. según la etimología de la palabra, Adán significa como el hombre Dios, ya significa como el hombre que se une a Dios, y en ese sentido también entendemos el nombre Nefilim, ya Claro, que aparece y que es traducida como gigantes en la escritura, pero la palabra Nefilim quiere decir caídos. O sea, viene de la palabra, y ahí sí nos metemos en el hebreo, ahí, don Giuseppe, viene de la palabra nefal. Nefal significa caer,
¿ya? Pero se entiende, ¿por qué se traduce como gigantes? Se traduce porque al ser el origen etimológico de la palabra caer, se entiende como los que derriban, o los derribadores, o como los que tenían fuerza. Y por eso se expresa como gigantes, como que eran hombres fuertes de ese tiempo, pero se puede entender, básicamente, si nos vamos al origen de la palabra, como caídos. ¿Ya? Entonces, cuando entendemos que Adán fue tomado de entre muchos, uno escogido, entendemos que los demás, al no ser escogidos, son caídos, ¿ya? O son aquellos que se perdieron, ya son aquellos que al no ser escogidos cayeron por decirlo de alguna manera, y son los nefales, son los nefilines. Y ahí toman ese nombre, digamos. Cuando Adán es escogido, por eso aquí aparece la palabra en rojo, nefilim, desde ese momento en adelante. Cuando Adán es escogido, los demás pasan a ser nefilim por el hecho de no ser escogidos. Ya Adán es tomado, sopla Dios sobre él aliento de vida, y sobre él añade el espíritu. El espíritu entonces es un elemento que el hombre adquiere bien recientemente. Ya antes de ese espíritu, de ese soplo, de ese aliento de vida, el hombre era semejante a cualquier otro ser viviente, era un animal muy avanzado por lo demás, ya un animal que podía pensar, que podía razonar, incluso se han hecho estudios, y esto es fenomenal, ¿ya? Porque se han hecho estudios, por ejemplo, de los neandertales. Ya no sé si ustedes han escuchado el hombre de Neandertal, que era todo el ser humano del norte de Europa, y resulta que el Neandertal tiene el cerebro más grande que nosotros actualmente. O sea, y se cree que incluso era más inteligente que nosotros actualmente. ¿Ya? Entonces nosotros cuando hablamos del hombre de Neandertal nos imaginamos un cavernario, ya nos imaginamos así un ser como que anda agachado, ¿verdad? Lleno de pelo, pero es totalmente distinta la imagen de un Neandertal. Incluso en esos libros que yo les dejo, por ejemplo el de Yuval Noah Harari, Homo Deus, o Sapiens, perdón, él dice, si trajéramos a un Neandertal hoy día y le ponemos un terno, no lo distinguimos de un empresario actual. ¿Ya? O sea, él era un hombre tal cual somos nosotros ahora. E incluso como tenía el cerebro más grande que nosotros, actualmente nuestro cerebro va en disminución. O sea, generación a generación nuestro cerebro se hace más pequeño. ¿Ya? Vamos como cayendo, digamos, en vez de ir creciendo, parece, bajando. Si no, imagínense los hombres que construyeron las pirámides y todo eso, sin tener grúa y sin tener la tecnología de hoy, tremendo, ¿verdad? Tremendos ingenieros que había en ese tiempo. Ya yo me avergüenzo de tener el título de ingeniero al compararme con esos ingenieros que construyeron las pirámides. Ya es una vergüenza ser ingeniero hoy día. Pero como les digo, mis amados, esa es la teoría que planteamos. Ya dentro de Edén se forma Eva, y después viene la tentación y la expulsión del huerto. Ya en ese tiempo. Quiero mostrarles lo que les dije no sé si alguien ha escrito en el chat, parece, a ver. Jonathan y Marisol. Eso explica el por qué Dios marca a Caín para que no se matasen. Claro, eso explica algo inexplicable en la Escritura, ¿verdad? Que es que cuando Caín mata a su hermano Abel, Dios le dice que lo va a expulsar de la tierra, y resulta que Caín tiene mucho miedo a los que están afuera. ¿Ya? Y dice, y resulta que cualquiera que me encuentre me matará. ¿Ya? Esa sentencia es inexplicable, entendiendo a Génesis 1 y Génesis 2 como el mismo relato. ¿Ya? O sea, ¿quiénes lo quieren matar si no hay nadie más? Por favor. Entonces algunos dicen, no, que Adán y Eva tuvieron más hermanos, y realmente le tiene miedo a esos hermanos menores. No tiene, de verdad no tiene sustento. Ya se entiende que Caín tenga miedo si es que hay toda una civilización afuera. Y vemos que lo primero que hace Caín, cuando Dios lo marca y lo expulsa, es que se construye una ciudad amurallada. O sea, él construye una ciudad con muros altos.
Obviamente porque está en medio de una sociedad violenta, porque está en medio de gente que puede venir y puede intentar conquistarlo. Él estaba en medio de los nefilim. Y él toma mujer de entre los nefilim. Hay un asunto, digamos, de la desnudez de Adán, digamos, de que nos habla también de un estado de inocencia y vulnerabilidad. O sea, cuando Dios pone a Adán en el huerto, ¿verdad? Adán no necesitaba, digamos, ni siquiera de un ropaje. O sea, estaba tan cubierto, tan protegido, que Adán podía andar desnudo sin avergonzarse, en el sentido de que no tenía ninguna amenaza, ¿verdad? O sea, piensa en ti mismo, ¿cuándo andas desnudo? ¿Ya? Tú solamente vas a andar desnudo si te sientes plenamente seguro, y generalmente es en la intimidad de la casa, cuando no hay ninguna visita, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? Y generalmente ni siquiera es en toda la casa, sino que en tu habitación, ya solamente con una persona que te ve, ¿ya? O sea, la desnudez de Adán nos muestra que de verdad el huerto era un lugar, pero privilegiado, o sea, era un lugar donde él podía tener una confianza única, podía tener una intimidad, ¿verdad? Que no la tenía, que ningún otro ser humano experimentaba, ¿verdad? Y nos muestra la caída, ¿verdad? Porque su mujer también andaban desnudos, dice, y no se avergonzaban. O sea, era de verdad un estado de confianza plena con aquel Dios que venía, que hablaba con ellos y que no tenían nada que ocultarle. O sea, también hay una imagen simbólica en la desnudez de Adán de que ellos estaban abiertos completamente a Dios y que no tenían nada que ocultarle, ¿verdad? Es similar al pasaje del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que nos dice que estamos desnudos ante aquel a quien damos de dar cuenta. Ya se nos dice que estamos en esa condición para con Dios también, todo está abierto. Entonces, eso contrasta prácticamente cuando el hombre peca y se esconde, ¿verdad? El hombre peca y se esconde y dice estoy desnudo y tuve vergüenza, y después Dios lo cubre con pieles de animal y Adán vuelve a tener una vida cultural, o sea, Adán vuelve a tener una vida cubierta delante de Dios y protegiéndose de los que le rodean, ¿verdad? También es importante como destacar eso que tú dices ahí, es valioso, del huerto de Edén. ¿Ya? En esa manera el huerto de Edén también puede servir como un simbolismo de unión con Dios, ¿ya? Como una, podríamos decir, un anuncio de la intimidad que íbamos a tener con Dios en este tiempo, ya de esa intimidad que tenemos cerrada la puerta, orando a nuestro Padre que está en lo secreto. Lo forma del polvo de la tierra, y esos bien se llaman nefilim después de que Adán es escogido. Cuando Adán es tomado y escogido para que Dios le sople aliento de vida, los demás pasan a llamarse nefilim, que viene de la palabra caído. Ya pasan a ser caídos por el hecho de no ser escogidos. Esa es como lo que se entiende ahí. Se murieron en el diluvio, ¿ya? Y eso así explicamos el diluvio también, ¿ya? Ya. Yo recuerdo una vez que estaba dando este tema a un grupo de jóvenes, que me quedó tan marcado esa experiencia. Eran hartos, tenían que haber sido unos 50, 60 jóvenes más o menos y estaba exponiendo este tema, estaba dando a conocer, y estábamos hablando de esto, de Adán, del escogido, de los nefilim y todo eso, y de repente hubo uno en medio que pegó un salto así como de la nada, así como que le vino una revelación así como gigante, y dijo, por eso vino el diluvio. Se respondió a sí mismo que hizo una pregunta que el diluvio viene producto de una mezcla, ¿ya? Que aparece en Génesis 6, ya lo vamos a ver en adelante. Hay una mezcla que se nos dice que Dios trae el diluvio para detener esta mezcla, ¿ya? Y esta mezcla significa eso, los descendientes de Adán, los seres con espíritu, se juntaron con los seres sin espíritu, con los nefilim, y empezaron a procrear, empezaron a tener hijos, y los hijos de un ser espiritual y un ser no espiritual daban a luz un nefilim. Por lo tanto, la raza de Adán, digamos, el linaje de Adán estaba peligrando, iban a desaparecer en algún momento. Entonces Dios interviene, trae el diluvio y le abre paso al espíritu, ya como muestra también una imagen que está aquí más
más adelante. Ahí está, ¿verdad? Como los hijos de Dios, que aparece ahí en verde, que son los hijos de Adán, los hijos de los hombres, que son los Nefilim, están ahí en gris, y se ve ahí la unión, ¿verdad? Génesis 6 dice aquí abajo, que es la unión de ambos, ¿verdad? Esta mezcla que empezó en Génesis 6, y vemos que la mezcla empieza a extinguir a los verdes, empieza a extinguir a los seres con espíritu, y los seres con espíritu no podían extinguirse porque iban a dar a luz a Jesús, iban a traer al Mesías a la tierra. Por tanto, Dios, antes de esta extinción, toma a la familia de Noé, la saca, digamos, del panorama, y barre con todo lo demás, y deja solo a Noé y a su descendencia para que continúe en adelante. Ya Dios preserva el espíritu del hombre por medio de Noé. Dios salva al hombre por medio de Noé. Y por eso el agua del diluvio es una figura del agua del bautismo. ¿Ya? Y Pedro va a decir, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Ya? O sea, está hablando del diluvio. Pedro habla del diluvio de esas 8 personas salvadas por agua, y luego dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. O sea, el bautismo es la realidad de lo que estaba anunciando el diluvio. Ya es el hombre, pónganlo así, el hombre iba a la destrucción, pero Dios interviene por medio de las aguas del diluvio y salva el espíritu. Lo mismo nos ocurrió a nosotros, íbamos rumbo al infierno, íbamos rumbo a la destrucción, y Dios interviene, nos bautizamos, y Dios salva nuestro espíritu. Ya es lo mismo que ocurre. Claro, dice, eso que cuando dice Dios se arrepiente de haber creado al hombre, ¿verdad? Es lo que tenemos que comprender, porque esa palabra arrepentimiento no es la misma palabra que tenemos arrepentimiento en el Nuevo Testamento. Ya no es que, sino que habla de un peso, habla de una carga, de un dolor, podríamos decir. Podríamos decir que a Dios, cuando el hombre peca, y esto es súper lindo de entender, ¿ya? Esa expresión cuando dice, y Dios se arrepintió, no entendámoslo como que Dios se arrepintió en el sentido de que estuvo mal lo que hizo, ¿ya? Como entendemos generalmente el arrepentimiento, ¿ya? Esa palabra la explico también, ya más adelante. Más adelante les voy a presentar un libro que escribí, que estoy por lanzar también, que se llama La Promesa Eterna. Y ahí explico el origen de esa palabra, que Dios se arrepintió, dice, pero esa palabra, arrepentimiento, significa pesar, significa dolor, y expresa el dolor de Dios por el pecado del hombre. Pero ¿por qué? ¿Por qué a Dios le duele el pecado del hombre? Le duele porque todo ese pecado, ¿quién lo iba a pagar? ¿Quién iba a sufrir las consecuencias de ese pecado? Él ve que la copa que va a tener que beber su propio hijo es tan grande, es tan fuerte, tan profunda, ¿verdad? Que le pesa en el corazón, ¿verdad? Y dice, y le pesó a Dios en el corazón haber creado al hombre, ¿verdad? Por ese hecho, porque su hijo iba a tener que pagar todo ese pecado, cada uno de esas blasfemias, de todo, su hijo iba a cargar con eso, ¿ya? Y de ahí el pesar, ¿ya? Del hombre, de Dios, digamos. Dios trae el diluvio, arrasa con los Nefilim y deja a la descendencia de Noé, que Noé es descendiente de Set, ¿verdad? Y sigue adelante la línea de esta promesa eterna, ya que es el Evangelio, sigue adelante su curso. Ahí está. Esto es para que, de lo que más o menos hemos venido hablando, de los primeros homínidos del registro fósil, ¿ya? Y de lo que se conoce del registro fósil hasta ahora. Fíjense que se reconoce, que ahí es el error que se comete, según a mi entender. Tenemos homínidos, significan los que caminan sobre 2 pies, y tenemos de pronto toda una raza de homínidos llamados Australopithecus, que son anteriores al Sapiens,
Y tenemos un montón de nombres dependiendo del lugar donde fueron encontrados sus fósiles, ¿verdad? Aquí hay varios, ¿verdad?, puestos, y más o menos se encuentran estos fósiles desde hace 4 millones de años atrás, ¿ya? Y aquí abajo están las características generales de todos los Australopithecus, ¿ya? Fíjense que medían entre 1,2 m y 1,4 m en la edad adulta. Su capacidad cerebral era de 400 a 500 cc, la mitad del que tenemos nosotros hoy día. ¿Ya? Si bien eran bípedos, eran monos, o sea, el Australopithecus es un simio, ya tal como lo conocemos hoy día. El Australopithecus es un mono extinto. ¿Ya? Eso es lo que es, llamándolo de esa manera. ¿Ya? Claramente el científico que no cree en Dios o no cree que Dios pueda crear directamente a un ser en un punto de la historia, va a decir que el Australopithecus es el antecesor del Sapiens, ¿ya? Pero no está clara ese paso, o sea, no está comprobado bajo ninguna circunstancia que el Australopithecus haya sido el antecesor del Sapiens. Lo que se sabe es que el Sapiens aparece en la historia de la humanidad hace aproximadamente 2 millones de años, nadie sabe cómo. Ya no se entiende la aparición del Sapiens. ¿Ya? El Sapiens aparece y empieza a conquistar y empieza a ganar la pelea en todos los lugares, y él extingue a otros seres que hay. Y lo que nos muestra, por ejemplo, el libro ahí de Sapiens de Yuval Noah Harari, que realmente cuando el Sapiens se empieza a multiplicar por la Tierra, se empiezan a extinguir muchas otras especies de animales, porque realmente el Sapiens las gobierna. ¿Ya? Lo que no hizo ningún animal antes en toda la historia, ¿ya? Y lo que no ha hecho los animales no tienen ese sentir de ejercer dominio sobre otros, solo el Sapiens. Y la Biblia nos da la razón, nos dice por qué el hombre tiene ese instinto, que es porque Dios mismo le ordenó en el principio: tú vas a gobernar toda la tierra, vas a someter a los animales, a los reptiles, etc. Hace 2 millones de años aparece el género, se le llama el género Homo. ¿Ya? Tenemos al Homo erectus, que se le conoce como hombre de Java, Homo ergaster también, y todos tienen el cerebro grande, todos son altos en estatura, y aquí abajo aparece como las características generales del género Homo. Fueron los que dominaron el fuego por primera vez. Entonces la historia del registro fósil nos muestra que de pronto hay una irrupción de una especie nueva que conquista todo. ¿Ya? Eso es como lo que nos muestra el registro fósil. Los distintos nombres son por los distintos lugares donde se encuentran. ¿Ya? Se encuentran en Italia, estos en África, ¿verdad? En Indonesia, el hombre de Java, pero solamente son los mismos fósiles, digamos el mismo ser humano, pero encontrado en distintos lugares. Este hombre viaja, este hombre conquista. Tenemos los Neandertals, que antes se consideraba el hombre de Neandertal distinto al Homo, pero ahora se incluyó dentro del género Homo porque se entendió que era de los mismos. Se encuentra en Alemania, y se le llama ahora Homo neanderthalis. Y finalmente el Sapiens, digamos, como tal. ¿Ya? Se cree que llegó a América hace 20.000 años, y hace 10.000 años ocurre la revolución neolítica, ya que seguramente se los pasaron en el colegio ustedes, si se acuerdan de los ramos de historia de la básica. El hombre hace 10.000 años empieza a plantar por primera vez, a sembrar, y el hombre deja de ser cazador-recolector y se vuelve un agricultor. ¿Ya? Eso ocurrió hace 10.000 años, ya se separa el paleolítico del neolítico. ¿Ya? Existe esa separación, y fíjense que la elección de Adán está acá, hace 4.000 años. O sea, es un hombre, por decirlo así, reciente. Ya de todo, nosotros diríamos, ¿verdad?, por el registro fósil,
Génesis 1 ocurre aproximadamente acá, hace 2 millones de años. Aquí aparece un hombre, una raza nueva de personas que comienza a conquistar todo, que comienza a arrasar con todo lo que hay, a dominar el mundo. Empieza la agricultura hace 10.000 años. El hombre empieza, digamos, a influir en la agricultura de una manera impresionante también. Y la elección de Adán es aquí, a los 4.000 años. Aquí ya estaba, la agricultura ya estaba desarrollada completamente. En la edad de los metales, coincide con la edad de los metales. Y el 2000, el 4000 antes de Cristo es la elección de Adán, y el 2000 antes de Cristo el diluvio. ¿Ya? Y de ahí en adelante, de Adán, de Noé en adelante, tenemos una historia de 4000 años hasta hoy. Después del diluvio universal, 2000 años después viene Cristo, y 2000 años después estamos nosotros conversando en esta sala de Zoom. ¿Ya? Es la historia de la humanidad, ¿ya? Y que si la vemos de esta manera, no choca para nada con la evidencia científica. ¿Ya? Estamos hablando de evidencia, tenemos que separar lo que es evidencia científica, lo que se sabe, que de las interpretaciones que los científicos hacen de esa evidencia. ¿Ya? La interpretación que se hace es que el hombre viene del Australopithecus, ¿ya? Pero eso para nada es un hecho comprobado. ¿Ya? Lo que sí se sabe es que este sapiens aparece de repente en la historia y comienza a hacer lo que Dios le dijo que hiciera, a llenar la tierra y a sojuzgarla. ¿Ya? Lo hace en muy poco tiempo, y luego, mucho tiempo en adelante, Dios escoge a uno de ellos, sopla sobre él aliento de vida, y el hombre se convierte en un ser viviente. ¿Ya? El hombre se transforma en un ser viviente. Hace 4000 años viene el diluvio, se extinguen los nefilim, y todos los hombres sobre la tierra son seres espirituales. Ya son seres a quienes Dios se interesa en ellos por el espíritu. ¿Ya? El interés que Dios tiene por nosotros no es por nuestro cuerpo, es por nuestro espíritu, ya que es eterno, que comparte la eternidad con Dios. Entonces, este gráfico les puede ayudar bastante si quieren seguir el estudio, si quieren seguir profundizando, ya para el que le interese más el tema.